o un tenedor cayendo sin razón. Coincidirán conmigo que eso ha pasado alguna vez en alguna historia del terror que han escuchado, ¿no? Esta ocasión comienza con una abejita de peluche. Una pequeña abeja que pertenecía a una familia fugaz en el Estado de México. Para ser precisos, en Atizapán de Zaragoza. Para algunos, un lugar inhóspito y nada reconocido. Para otros, pocos norteños, un rincón de alegría y felicidad. Pero esta historia no trata de alegrías. Es breve, pero profundamente real. En los departamentos que se encuentran cerca de una central de abastos, siempre hallarás familias rotas, madres, abuelas, tías, cuidando niños, nietos, hijos y sobrinos, todos luchando contra el hambre con tenacidad casi heroica. La vida allí es sencilla y amable, pero también despiadada, y fue en medio de esa cotidianidad que nació una niña llamada Samantha. Su madre murió en el parto, no alcanzó a llegar a la clínica cercana. Samantha salió al mundo en sus manos. La madre, con apenas un hilo de vida, llegó a la clínica solo para despedirse. La hemorragia no fue atendida a tiempo. Los doctores prefirieron tamales y atole. Prefirieron tamales y atole a una vida que se desvanecía entre súplicas y gritos ahogados. Cosas de pobres, dirían algunos. Samantha, nacida de 6 meses, un milagro sin incubadora, sin oxígeno, logró sobrevivir, pero nadie la fue a buscar. Su madre, en su lecho de muerte, rogó que cuidaran a su hija. Nadie escuchó, ni mujeres, ni hombres, nadie. Su vida se perdió en el olvido, o eso creíamos. La pequeña, acompañada de un peluche de abeja, se aferró a la vida. En la mañana, cuando retiraron el cuerpo de su madre, Samantha abrió los ojos. La abeja cayó de su cama y una enfermera decidió que, ya que la niña iría a un orfanato, podía quedarse con el peluche. Samantha lloró con todas sus fuerzas, pero sus débiles pulmones no lograban transmitir su desesperación. Una asistente médica golpeó el cristal y gritó: «Cállate o muérete ya». El terror no era la muerte, parecía ser la vida misma. Rodeada de seres crueles y abominables, entre sombras, la pequeña vio cómo se alejaba su abejita. Pasaron los días, nadie venía por ella. En el IMSS no podían matarla, pero sí dejarla morir. Dejaron de alimentarla, dejaron de cuidarla. Samantha soportó 3 noches sin comer, hasta que Eliseo, un vendedor de palanquetas y alegrías, la vio. Eliseo entró al hospital a vender como siempre. Preguntó por la niña, le dijeron que estaba muy enferma y que moriría pronto. Insistió: «Hablen al DIF, a una asociación, a alguien». Nadie le hizo caso. «No te metas, viejo», le respondieron. Pero la locura lo inundó. Salió del hospital, pero no lo hizo solo. Eliseo, astuto, robó a la niña. Casi cadavérica, la llevó a su casa, en la colonia Bonfil, un lugar más humilde, pero cálido. Eliseo vivía con 20 perros, rescatados todos, en una vieja casa de tabiques y láminas que había heredado de sus padres. Entre ellos, una perrita llamada Miel, que estaba amamantando a sus cachorros, sin saber qué más hacer. Eliseo acercó a Samantha a Miel. «Se la va a comer», pensó, pero Miel era pura bondad. Lamió a la bebé y permitió que se alimentara de ella. Eliseo lloró. La escena era casi mística: un viejo herido, animales destruidos por la crueldad humana y una bebé aferrada a la vida. Meses después, Samantha creció. Su llanto se confundía con los ladridos y chillidos de sus nuevos hermanos. Eliseo no sabía su nombre,
así que le puso Abejita. Comía mucha miel. Los perros la amaban. Miel la cuidaba como si fuera su propia hija. Nadie sabía de la existencia de la pequeña hasta que unos vecinos la vieron jugando con los perros. Al ratito, déjame acabar. Preocupado, Eliseo regresó al IMSS para buscar un expediente que le dijera su verdadero nombre. Encontró lo que buscaba: Samantha Martínez González. Su madre, Sandra Martínez González, había sido afiliada por su abuela. También reconoció a la enfermera que había robado el peluche. Con el corazón lleno de rabia y tristeza, le ofreció varias palanquetas, alegrías y obleas a cambio de la abejita de peluche. Ella, sin remordimientos, aceptó. Eliseo regresó feliz, pero cuando llegó a casa, Samantha y algunos perros no estaban. Se preocupó, corrió a buscarlos y los encontró comiendo naranjas con los vecinos. Samantha abrazó su peluche como si lo recordara. Los perros celebraron. Abejita podía resistir cualquier cosa. Eliseo, exhausto, se mareó y no podía mantenerse en pie. Se sentó y comenzó a desvanecerse. ¡Eliseo! ¡Eliseo!, escuchó. La voz se hacía más profunda y distorsionada. ¡Eliseo! 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 ¿Qué haces aquí? ¿Puedes salir, por favor? Eliseo despertó, pero no en su casa. Estaba en el hospital, justo al lado de donde vio a Abejita por primera vez. Pero Abejita no era mayor, seguía siendo pequeña. Su cuerpo, el de una bebé de 6 meses. Fue sacado en una bolsa negra y tirado como basura junto a otros restos de bebés y partes humanas. Eliseo estaba destruido. Había imaginado todo: el rescate, la vida, la pequeña sonriente. Nada existió. Corrió a mojarse la cara, regresó a su casa esperanzado, esperando un milagro, pero solo confirmó que nunca había logrado salvar a Abejita. Esa noche murió una parte de Eliseo, como muere algo dentro de nosotros hoy. Eliseo lloró como nunca. Yo lloro al leerlo, y sé que cada vez que Eliseo logra dormir, sigue escuchando las risas de una hermosa niña salvada y sus pasitos corriendo junto a las patas de miel. Eso es todo. Fin. Gracias, de verdad, muchas gracias. Ahora sí. ¿Qué les pareció? ¿Lloraron un poquito conmigo? Yo lloro cada que la leo. Es una historia que apela a la ficción, obviamente, pero sorprendentemente me contaron una historia muy simétrica, real. Papá, Dime, hijo. me dio miedo de parte su mamá. Oh, sí da miedo. Vete con mamá para que te dé un abrazo. Es una historia que habla sobre el terror de la vida real, el terror de la cotidianidad, el terror de lo que todos salvamos en algún momento al estar vivos. Si bien es una historia de ficción, creo que muchos de nosotros lo que realmente tememos es a los vivos, diría. Pero con esto les doy ese extra que traía su libro que compraron. Esta es la historia inédita, no viene en el libro por razones de no meterme en problemas con el IMSS y nada más, ¿verdad? Todos tenemos una historia rara con el Seguro Social o con el ISSSTE. Yo solamente até cabos. Sorprendentemente me contaron una historia muy simétrica. Una niña que le dijeron a la madre que iban a hacer. Esto fue después de que yo le escribiera, meses después. En una charla con Jocelyn, una amiga, me dice: es que me contaron la peor historia del mundo. Y yo: a ver, cuéntamela. Y era la historia de una madre que tuvo a su hija. Le dijeron que estaba muerta la bebé, pero en realidad nació viva. Y como ya habían documentado que estaba muerta, pues los médicos, con su frialdad natural, decidieron dejar que se ahogara en su saliva y dejaron que muriera una bebé. Esa es una historia real que está mucho peor que la mía. En la mía de menos sale miel, la abejita
y Eliseo, ¿no? Un buen hombre. Cada uno de ellos representa partes de la humanidad. Si lo logran ver conmigo, Eliseo es esa bondad innata que existe en nosotros. Abejita es la esperanza que nosotros apelamos todo el tiempo. Y miel es esa nutrición de amor que buscamos conocer. Así como está, todas las historias que vienen en el libro tienen esta mezcolanza de ficción, de algo de historia, de alguna anécdota o simplemente un debraye urbano que se me ocurrió en el día. Creo que con esto los invito a que lo lean, a que lo disfruten. La intención del libro siempre fue acompañarnos en nuestra existencia de una manera distinta a lo que ya tenemos visto. Todos vemos TikTok, todos scrolleamos cosas, todos leemos, todos trabajamos, pero tener un espacio donde escapar de la realidad para mí era importante y creo que logré encontrar la herramienta para que ustedes también escapen conmigo en estas historias. Sé que les va a gustar, sé que a algunos no les va a gustar y todas las críticas son bienvenidas. Soy un escritor primerizo, es la primera